Si analizamos solo un versículo con amplitud, podemos ver la multidimensión bíblica. Y que un análisis a este nivel de todo el capítulo requeriría un vídeo de muchas horas. Aquí en solo un versículo se pretende demostrar la profundidad bíblica y que interpretaciones universales y excluyentes, como que el oso de Daniel es Babilonia, son demasiado restrictivas y no admiten ninguna otra interpretación. Y si además tenemos en cuenta que mi conocimiento es básico, un entendido en la materia podría escribir quizá libros de solo un versículo. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En el año tercero nos hace referencia al 3, un final de ciclo o prueba. Iniciar el relato en el año tercero sugiere que el evento no es accidental, sino que ocurre en un punto de madurez o juicio dentro del ciclo de la conciencia. Es el tiempo designado para que la conciencia, Daniel, se enfrente al poder y al engaño del sistema externo, Babilonia. Esto también nos habla de que el tiempo ocurre en ciclos, de bonanza y prueba, y tenemos que aprender a movernos con ellos. La palabra reinado, en su raíz hebrea, forma toda la familia de palabras relacionadas con reinar, gobernar o ser rey. En el pensamiento espiritual hebreo y cabalístico tiene un sentido más profundo. Malkut es el reino manifestado, el punto donde la voluntad divina se expresa en el mundo físico. Representa la realización del plan de Dios en la tierra, la bajada de la conciencia divina al plano humano. Por eso Jesús en arameo decía, Tete Malkutak, venga tu reino. Mateo 6:10. Aquí no se pide un reino político, sino la manifestación de la soberanía divina dentro del ser humano. Venga a nosotros tu reino, del Padre nuestro. El reinado, Malkut, representa la etapa en que el guerrero espiritual conquista su propio interior y permite que Dios reine en su mente y en su corazón. Es el opuesto de la bestia que busca instaurar un reinado humano 6. La verdadera Malkut es el 777, la soberanía divina en armonía, justicia y verdad. El reinado de Joacim, Jehoiakim, representa un patrón muy claro del reinado del hombre separado de Dios. Es decir, el dominio de la mente que se somete al sistema y no a la verdad. 1. Contexto histórico literal. Joacim, hijo de Josías, reinó sobre Judá alrededor del 609-598 a.C. Su nombre completo significa, literalmente, Yahweh establece o Jehová levanta. Sin embargo, su vida contradice su propio nombre. Fue un rey impuesto por Egipto y luego sometido a Babilonia. Reinó bajo vasallaje político y, según los profetas Jeremías y Habacuc, corrompió la justicia, derramó sangre inocente y construyó su palacio con opresión. Jeremías 22, 13, 17. En 2. Su simbolismo en clave espiritual. Joacim representa la conciencia del hombre que usa el nombre de Dios, pero gobierna desde el ego. Lleva el nombre Yahweh establece, pero no deja que Dios reine realmente. Fue erigido por poderes extranjeros, símbolo de una mente gobernada por sistemas externos. Egipto, que representa al materialismo, y Babilonia, que representa el sistema de confusión mental. Construyó casas de cedro con injusticia, símbolo del intelecto elevado, cedro del mente, usado para dominar y no para servir. Así, el reinado de Joacim refleja un patrón que también vemos en Apocalipsis 13, un poder que aparenta divinidad, pero actúa desde la bestia, el ego, la cizaña, la conciencia separada. 3. Patrón profético. Dios, a través de Jeremías, le dice, «Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin derecho. Harás reinar justicia y equidad. Entonces te irá bien. Pero tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente».
Jeremías 22, 13, 17. Aquí se denuncia la inversión del reinado, el reinado verdadero, Malkut, justicia, servicio, verdad interior, el reinado falso, Joacim, opresión, apariencia, poder sin luz. El resultado, Dios anuncia que su reinado será cortado y Babilonia lo llevará cautivo. El mismo patrón que luego Juan aplica a la gran Babilonia del Apocalipsis. 1. Judá, la conciencia destinada a la alabanza, raíz pura, Yadá. Judá significa el que alaba a Dios. Representa la conciencia prometida o el pueblo interior cuya función esencial es la alabanza y la obediencia al Espíritu. Esta es la parte del ser que debe manifestar la soberanía divina. 2. Rey Melech, el engaño del falso gobernante. El rey, Joacim, es la autoridad o la estructura de dominio sobre esa conciencia que alaba. El problema, este rey, es una manifestación externa que en lugar de vivir en obediencia a la Malkut divina, el verdadero rey de Judá, gobierna desde el ego y la opresión. Idolatría externa. Al gobernar de esta manera, desvía la atención del acto interno de alabanza y obediencia, convirtiéndose en un ídolo o un poder que aparenta divinidad, pero que actúa desde la bestia. El rey de Judá es, por lo tanto, la clave que marca el estado de la conciencia que fue levantada para alabar a Dios, pero que ha permitido que un falso gobernante, el ego, tome el control de su soberanía Malkut, atrayendo el juicio del sistema de engaño. La frase Rey de Judá define una conciencia que por su raíz, Yadá, está destinada a la alabanza y la obediencia divina, pero cuya autoridad, Melech, se ha pervertido. Rey Nabucodonosor de Babilonia. El dominio del sistema de engaño. Nabucodonosor proviene del acadio, lengua babilónica, Nabucudurri Usur, o Nebucadnezzar, en hebreo, Nebeubeca-Hadnetesar. Su significado literal es, oh Dios Nabú, protege la frontera o herencia. Nabú, Dios babilónico de la sabiduría, la escritura y el conocimiento, hijo de Marduk, el principal dios de Babilonia. Kudurri, frontera, herencia, dominio. Usur, del verbo proteger, guardar. Por tanto, el nombre expresa la petición de protección divina sobre su dominio o frontera, pero no del Dios verdadero, sino de Nabu, el Dios del intelecto y la palabra escrita, un símbolo clave. La frase «El rey Nabucodonosor de Babilonia» revela la plena manifestación del sistema de engaño global y la idolatría externa que sitia a la conciencia. Babel, Babilonia, representa la confusión del pensamiento colectivo y el sistema de engaño global que idolatra lo material. Es la manifestación de que el servidor global está predominantemente lleno de los pensamientos oscuros de la humanidad. Este rey es el maestro del engaño que se disfraza de autoridad y luz para desviar la atención de la búsqueda interior. El rey Nabucodonosor de Babilonia es, por lo tanto, la clave que identifica la estructura militar organizada del adversario, cuyo poder es el conocimiento humano sin conciencia que busca subyugar al pueblo de la alabanza, Judá, en el exilio espiritual, cautiverio. Así, cuando el rey de Judá, la conciencia divina, se somete a Nabucodonosor, el sistema, el templo interior se derrumba y el alma entra en exilio espiritual. Deja de alabar Judá y empieza a servir a Babilonia. 5. Nabucodonosor en el proceso del alma. En el libro de Daniel, Nabucodonosor pasa por 3 fases que revelan el proceso de purificación del ego. La arrogancia. Se atribuye el poder absoluto. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Daniel 4:30. Aquí el ego se exalta como Dios, idéntico al 6:6:6. La humillación. Dios lo hace caer, come hierba como los animales y su mente se oscurece durante 7 tiempos. El ego pierde la razón cuando se separa de la fuente.
La restauración. Al reconocer la soberanía de Dios, su razón le es devuelta y su reino restaurado. La conciencia despierta, se arrepiente y el rey falso es transformado. Por tanto, Nabucodonosor no es solo un enemigo exterior, sino una alegoría del proceso interior de transformación. El ego, rey de Babilonia, debe ser humillado para que el Cristo, rey de Judá, reine. 6. En el contexto de Apocalipsis 13. Dentro del esquema de las dos bestias, Nabucodonosor representa el prototipo del poder mundial que adora su propio conocimiento y controla las conciencias. Babilonia representa el sistema global de control. Nabu es el dios de la palabra escrita, es decir, la manipulación de la información y la mente. Nabucodonosor representa el dirigente del sistema que confunde la sabiduría con el poder. En este marco, esto encaja con la bestia del mar, un sistema con apariencia de sabiduría y autoridad que usa el conocimiento, la palabra, para esclavizar la mente colectiva, alejándola de la verdad interior. 7. Síntesis final. Nabucodonosor, rey de Babilonia, simboliza el poder del intelecto humano cuando se divorcia de la sabiduría divina. Es el ego que levanta templos al conocimiento y destruye el templo del espíritu. Cuando reina en nosotros, la conciencia, Judá, es llevada al exilio. Pero cuando el alma reconoce su error y se humilla, el rey de Babilonia cae y el león de Judá vuelve a reinar. Entonces, el templo interior se reconstruye y la alabanza retorna a su fuente. En su orgullo, Nabucodonosor sirve al plan divino. En el libro de Daniel, el rey es humillado, pierde su razón, vive entre las bestias del campo y come hierba como los animales. Este descenso no es un castigo, sino una purificación. El ego, al separarse de Dios, pierde su lucidez y cae en la animalidad. Sin embargo, cuando levanta los ojos al cielo y reconoce la soberanía divina, su razón le es devuelta. Y vino a Jerusalén y la sitió. El asedio de la conciencia divina. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió, no solo fue el inicio de una conquista militar, fue la manifestación externa de una guerra interior que cada alma libra desde el principio de los tiempos. Jerusalén, en hebreo, Yerushalayim, ciudad de paz, representa la conciencia iluminada, el centro del ser donde habita la presencia divina. Es la mente en armonía con Dios, el templo interior en el que el alma y el espíritu comulgan. Babilonia, en cambio, representa la conciencia confundida, el sistema del ego y del mundo que intenta usurpar el trono de Dios dentro del hombre. Cuando el texto dice, vino a Jerusalén y la sitió, nos está revelando el momento en que la mente carnal, Nabucodonosor, rodea la conciencia espiritual con sus pensamientos de duda, miedo, orgullo y deseo de control. El asedio no es un ataque físico, es un asedio de ideas. El sistema del mundo, la bestia, rodea Jerusalén interior para cortar su alimento espiritual, bloqueando el flujo de fe y de verdad que sostiene la conexión con Dios. Así como en el asedio histórico se impedía la entrada de pan y agua, en el asedio espiritual se impide la entrada de la palabra viva y del agua del Espíritu. Cuando el alma cede a ese cerco, el templo es profanado y la conciencia es llevada cautiva a Babilonia, el exilio interior. Allí el alma sirve a un rey extranjero, el ego, y se alimenta de la comida del rey, los pensamientos del sistema. Pero incluso en ese exilio, Dios mantiene un remanente, una chispa viva, como Daniel y sus compañeros, que recuerda su verdadera identidad y se niega a contaminarse con el alimento del mundo. Este asedio es el mismo patrón del Apocalipsis 13. El dragón delega su poder a la bestia y la bestia somete la tierra, la mente colectiva. El sitio es la prueba que separa al guerrero de la masa dormida.
Las huestes espirituales de maldad bloquean el flujo de la palabra viva, el pan, y del espíritu, el agua. Así como Jerusalén quedó sitiada hasta el hambre, el alma se asfixia en su propio ruido mental. El objetivo es siempre el mismo: destruir Jerusalén interior, desactivar la conexión divina y poner en su trono al hombre que se diviniza a sí mismo. La mente carnal, Nabucodonosor, rodea la conciencia con pensamientos de duda, miedo y orgullo. Pero todo asedio tiene un propósito dentro del plan de Dios. Cuando la conciencia siente la presión del enemigo y parece que la ciudad está perdida, es entonces cuando despierta el discernimiento. El cerco del sistema revela dónde hemos puesto nuestra fe. El asedio, por tanto, no es el fin, sino el inicio del despertar. Solo cuando Jerusalén es sitiada, el alma clama a Dios con todo su corazón, y en ese clamor, el muro de Babilonia comienza a resquebrajarse desde dentro. Así, vino a Jerusalén y la sitió. No es una derrota, sino una escuela divina. Es el llamado al guerrero espiritual a fortalecer sus muros interiores, a alimentar su templo con la palabra viva y a resistir el cerco con la espada del discernimiento. Porque aunque Babilonia rodee Jerusalén, el espíritu dentro del hombre sigue siendo libre y su libertad no puede ser sitiada. Este versículo se entiende como la señal de que la mente pura y la conciencia espiritual, Jerusalén, viven bajo el asedio constante de la confusión del mundo, Babilonia. El ego, aunque en apariencia gobierna para Dios, no logra mantener la paz y permite que los sistemas del engaño intenten invadir y tomar control sobre el espacio interior. Podría ser más extenso, pero creo que con esta versión ampliada de este único y primer versículo podemos hacernos una idea de la complejidad bíblica y de que no siempre los dogmas rígidos establecidos tienen un fin puro a la vista de estos análisis, sino un fin de confusión y destrucción, camuflados en una realidad cotidiana. Esto nos enseña que aunque nuestra ciudad se vea sitiada, pertenece a un ciclo natural de las cosas, periodos de prueba que determinan hasta qué punto nuestra fe respalda el Salmo 23, 1-4. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Amén.